A toda nuestra audiencia, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando. Hoy tenemos una nueva conferencia en este ciclo de spoiler en cuarentena. Pensamos que iban a ser alrededor de unas 4 o 5, ¿no? Pero han terminado siendo ya cerca de 10. Eso muestra que estamos un tiempo bastante largo en la cuarentena. Y tenemos de invitado hoy a alguien que ya ha estado con nosotros en una charla respecto a las escuelas de comunicación y es un grato saludo, es un grato placer, perdón, tenerlo de nuevo. Robert Merida Rock, un gusto saludarte. Querido hermano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, mediante tuyo a toda la gente que está siguiendo la transmisión. De verdad feliz y sumamente agradecido de la confianza nuevamente para poder abordar alguno que otro tema y eje vinculado a la comunicación y de interés general, pasar el rato en esta cuarentena, aprovechar para poder aprender y para poder culturizarnos más, ¿no? Muchas gracias, Robert, a ti por dar parte de tu tiempo y precisamente en esta labor pedagógica que estamos tratando de desarrollar desde Cronistas Latinoamericanos. Bueno, hoy nos vas a hablar de Marshall McLuhan, que quisiera que nos des, por favor, una introducción breve acerca de este autor. Con todo gusto. Bueno, sí, efectivamente vamos a hacer la introducción un poco a la obra y al pensamiento de Marshall McLuhan, uno de los grandes pensadores en cuanto a la comunicación, y hoy en día muchos también lo consideran un visionario, un tipo adelantado a su tiempo en alguna medida por el tipo de predicciones y de conocimientos que formuló a lo largo de su carrera intelectual, tanto en el ámbito de la comunicación como en el ámbito de las artes. Para poder analizar este pensamiento y para poder analizar a este autor Marshall McLuhan, es necesario poder establecer un propósito y un objetivo de lo que vamos a analizar y de lo que vamos a conversar, que es el siguiente, ¿no? Establecer un análisis sincrónico de la obra y el pensamiento de Marshall McLuhan en relación a la evaluación tecnológica y sus diversos contextos. Para poder tomar esto, tenemos tres elementos de análisis fundamentales, que son tres libros que se podría decir de alguna manera que han marcado un hito en el desarrollo del pensamiento intelectual de Marshall McLuhan. Estos libros son Para entender los medios, una extensión del hombre, del año 1964, El medio es el masaje, del año 1967, y finalmente La aldea global, del año 1989, obra póstuma del autor canadiense. El propósito del análisis sincrónico permite la posibilidad de poder deconstruir intelectualmente a McLuhan y un análisis simultáneo entre sus obras, posibilitando la comparación entre el pasado y el momento en el que las escribió McLuhan y el presente en el cual estamos en este momento. Para poder iniciar, me gustaría hacer una breve descripción de este señor. Marshall McLuhan nace el 21 de julio de 1911 en Alberta, Canadá. Obtuvo la licenciatura en Letras y maestría en Artes. Se doctoró en la Universidad de Cambridge. A lo largo de su carrera fue docente de diversas universidades, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Un dato de color bastante interesante es que fue considerado como el más hippie entre los intelectuales y el más intelectual entre los hippies. Esto debido sobre todo a la manera en la que él desarrollaba sus ideas y sus postulaciones. Fallece el 31 de diciembre de 1980 en Toronto, Canadá, a la edad de 69 años. La causa de su fallecimiento fue un derrame cerebral. Contra todo pronóstico, el señor Marshall McLuhan lamentablemente se va a los 69 años de edad. El año 1980, y el último libro que se publica de Marshall McLuhan, estaríamos hablando de La aldea global, fue publicado el año 1989, bastantes años después del fallecimiento, como una obra póstuma del autor a la última idea del pensamiento que había seguido hace ya bastantes años atrás. Pero es importante destacar un aspecto y es el pensamiento científico de Marshall McLuhan. A diferencia de otros autores, recordarás que la anterior vez que conversábamos del tema de las escuelas de comunicación, intentamos más o menos tratar de meterlo entre la escuela norteamericana y la escuela europea de comunicación. Pero ¿por qué es muy complicado hacer esto? Debido a que para el señor McLuhan no estaba bien dentro del ámbito académico comenzar teorizando sus propósitos y sus conceptos. Entonces, McLuhan no poseía una teoría de comunicación. En diversas entrevistas, cuando le preguntan cuál es la teoría de comunicación que sostenía McLuhan, él expresaba que no tenía ninguna teoría de comunicación, producía su material intelectual en base a la observación. El sustento de su pensamiento era el siguiente:
Al comenzar por la teoría, de una u otra forma, la investigación termina orientada a la argumentación, ya sea a favor o en contra de dicha teoría. Iniciar por la teoría es iniciar con la respuesta. Iniciar por la observación es dar pie a interrogantes. Ese era el argumento y la manera de pensar en la cual sustentaba su no teorización comunicacional Marshall McLuhan, que está de más decir que era un empirista en el tema investigativo. Para poder un poquito más ejemplificar este tema de la no teorización de sus postulados, tenemos un extracto que está dentro de uno de los libros de Marshall McLuhan, un extracto de Alicia en el País de las Maravillas, que dice lo siguiente, ¿no? Ahora ocupémonos de las pruebas y después de la sentencia, dijo el rey. No, primero la sentencia y luego las pruebas, dijo la reina. ¿Qué tontería es esa de dictar antes la sentencia?, gritó Alicia. Más o menos eso para ejemplificarlo de una manera más entendible para toda la gente del propósito que tenía Marshall McLuhan al no teorizar. Es por tal motivo que el lineamiento adoptado de este autor no encajaba precisamente en una de las escuelas comunicacionales, porque como ya habíamos visto antes, estas tres escuelas comunicacionales, tanto la norteamericana, la escuela crítica europea y la escuela latinoamericana, se basan en preceptos y en postulados teóricos de diferentes autores. Debido a esta falta de encaje, Marshall McLuhan se consideró el precursor de un nuevo estudio de la comunicación, el cual fue la ecología de los medios. Perfecto, Robert. Yo creo que podríamos situar a McLuhan en una perspectiva medio pesimista acerca de los medios de comunicación, ¿no? Porque en la anterior charla, como la que tuvimos, habíamos hablado de algunas personas que estaban a favor de una democratización de los medios de comunicación, de una opinión pública ampliada, y veíamos Habermas, pero McLuhan más bien tiene una perspectiva un poco más crítica acerca de esto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hay dos enfoques fundamentales para entender el trabajo de McLuhan. Por un lado es el tema de los efectos, tanto en la psíquica como en la psicología, y se entiende por ¿qué te digo?, por la incidencia de la escuela norteamericana, de cierta manera, de la comunicación. Y por otro lado está la crítica, pero la crítica al medio y la crítica al contexto, lo cual diferenció profundamente de la escuela crítica europea de la comunicación, el cual establecía una crítica al mensaje. Es por eso que al eslabonar estos dos polos, tanto del tema de los efectos como del tema de la crítica al contexto, nace este nuevo esquema, este nuevo estudio que es la ecología de los medios, que hoy en día la ecología de los medios es fundamental para poder comprender el desarrollo de esta revolución digital y de esta era digital. ¿Qué es la ecología de los medios? En pocas palabras, es el estudio de los entornos de los medios de comunicación, la idea de que la tecnología y las técnicas, los modos de información y los códigos de comunicación desempeñan un papel de liderazgo en los asuntos humanos. La ecología de los medios es el estudio de los medios como ambientes y cómo esos ambientes se desarrollan y forman parte del hábito de los seres humanos. Y esa es la introducción del pensamiento que plantea a lo largo de su carrera intelectual Marshall McLuhan. Pero otro aspecto fundamental que nos va a ayudar a poder adentrar más en este propósito de su pensamiento es la definición de tecnología. Y que aunque esté por demás decirlo, muchas veces es importante recalcar que debemos quitarnos de la cabeza la idea de que la tecnología es algo implementado, no sé, hace 30 años o 40 o 50 años, a partir de que empieza ya sea el tema de la electricidad o de diferentes factores. Esos factores pueden haber evolucionado la tecnología, pero la tecnología existe desde el principio de nuestros tiempos y entender esto nos ayuda a comprender parte de los preceptos de la ecología de medios, ¿no? La tecnología es un conjunto de conocimientos propios de una técnica. Y para Marshall McLuhan, concebir la tecnología como la extensión del ser humano. Eso es fundamental para poder entender todo el pensamiento de este autor. La tecnología es una parte extensiva de lo que nosotros como seres humanos vamos desarrollando y que lo estaremos explicando de manera más detallada a manera que vaya avanzando la charla. Claro, precisamente en Understanding Media, en el primer capítulo, McLuhan habla de esto que nos estás diciendo, ¿no? En la manera de entender que los medios no son solo el canal por el que se están dando la información, ¿no? O la opinión. Al contrario, también es la tecnología por la que se está produciendo, ¿verdad? Definitivamente. La tecnología
es un aspecto primario en el pensamiento de Marshall McLuhan. Prácticamente todo lo que Marshall McLuhan enfoca, tanto en el aspecto comunicacional cuanto en el aspecto netamente de desarrollo del ser humano, está implícita y explícitamente condenado hacia la tecnología. Para poder empezar este análisis, como en algún momento, como en el principio te había dicho, desde el punto de vista sincrónico, podemos empezar situando una de las obras magníficas de Marshall McLuhan, de un entendimiento muy simple, a la cual invito a toda la gente que pueda leerla. No es una obra muy larga, apela bastante al tema humorístico y explica de una manera muy clara y concisa todo este tema de la tecnología eléctrica. Es la obra El medio es el masaje, publicada el año 1967. El enfoque principal de esta obra, como te digo, la tecnología eléctrica. En este punto, Marshall McLuhan empieza a hacer determinados postulados que nos ayudan a entender la evolución inclusive de la propia manera de comunicación del ser humano y cómo ésta incide en el desarrollo de la tecnología. Para McLuhan, el órgano dominante de la orientación sensorial y social en las sociedades prealfabéticas era el oído. El alfabeto fonético obligó al mágico mundo del oído a rendirse al mundo neutral del ojo. Y tiene una frase que realmente queda muy bien, que es: al hombre le cambiaron un ojo por un oído. A partir de este momento se desarrolla, podríamos llamar que uno de los primeros preceptos de cambio tecnológico para nuestra manera de comunicarnos, que fueron las primeras escrituras. Esta relación entre el oído y el texto, entre lo que se daba antes de las sociedades alfabéticas, de estas sociedades prealfabéticas, y después de la aparición de la escritura, otorga un componente visual preponderante. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, la gente deja de confiar al 100% en el oído o en lo que prácticamente te pueden decir. Debe existir un componente visual, se cree en lo que se ve y esto se desarrolla debido a las escrituras. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque para este momento, para esta etapa de la sociedad, el tener, por decirte de alguna manera, un papiro con parte del alfabeto fonético, hacía que ese tipo de personas crean fervorosamente que lo que eso se desarrollaba era así. Entonces, con este avance de las escrituras, esto inclusive perdura hasta nuestros tiempos de manera implícita. Y te pongo el siguiente ejemplo. Un tiempo atrás, una frase que usualmente se utiliza, cuando lo real debería ser decir un tiempo antes. Pero ¿por qué se le añade esta idea de un tiempo atrás? Porque de manera implícita se debe añadir ese componente visual de las escrituras al colocar un tiempo atrás. Entonces, a partir de este momento y a partir del crecimiento, si se podría llamar de alguna manera, de las escrituras, aparece un recurso que Marshall McLuhan lo consideró un recurso repetidor, y fue la imprenta. ¿Qué genera la imprenta? Amplía la atención visual, proporciona la primera mercancía, que fue la producción en masa, y el libro portátil. El ser humano podía leer en la intimidad y aislado de los otros. Esto es fundamental, ¿no? Porque a partir del momento en el que se desarrolla la imprenta, a partir del momento en el que esa producción en masa puede hacer generar, ¿por qué recurso repetidor? Porque constantemente se está sacando libros y libros y libros, permite al ser humano poder inspirar y conspirar. Y a partir de este momento aparecen tres figuras fundamentales que más adelante van a cambiar totalmente y que hoy en día quizá puedan ser parte de una hibridación. Estas tres figuras fundamentales son el culto al individualismo, el aislamiento y la no implicación. La gente en aquel momento, los seres humanos, Le diría podríamos neoliberalismo. considerar que de alguna manera, claro, tienes un libro, te aíslas en tu casa, no necesitas una implicación al resto de la sociedad y a partir de esa manera tú puedes desarrollar conocimientos, puedes desarrollar pensamientos, puedes desarrollar ideología y por eso dice que a partir de aquel momento el ser humano está en la potestad de inspirar como también de conspirar. Con la llegada de la imprenta podríamos considerar una primera implicación que realmente deja un antes y un después en la tecnología del ser humano. Pero mejor pasemos a ver precisamente la tecnología del ser humano y cómo en aquel momento la enfocaba Marshall McLuhan. La tecnología como extensión del ser humano, como lo decíamos antes, y pone los siguientes ejemplos. La rueda es una prolongación del pie, el libro es una prolongación del ojo,
La ropa es una prolongación de la piel y el circuito eléctrico es una prolongación del sistema nervioso central. Y deja una frase muy interesante. Cuando las proporciones del ambiente cambian, los seres humanos cambian. Y esto es totalmente real. No olvidemos que estamos hablando en este momento de la llegada de la imprenta y de cómo ya cambia la visión del ser humano de las sociedades prealfabéticas que tenían todo el conocimiento y toda la comunicación a través del oído. Eran unas sociedades, podemos llamar de alguna manera, comunitarias. Aparece la imprenta, aparece este desarrollo de masa y el individuo se aísla, el individuo no tiene un carácter de implicación hacia lo que conlleva el resto de los individuos y estas proporciones de ambiente cambian la manera y los hábitos de los seres humanos. Es más, o sea, Creo que perdón que te corte, pero dentro de la imprenta y de otros fenómenos que se daban es donde está el punto más álgido, tal vez y la propuesta más interesante que se comienza a desarrollar por parte del humanismo, ¿no? Y es precisamente por esta ruptura que hay con con los espacios que están comenzando a ser utilizados. Hay algunas corrientes que no las comparto, pero que dicen que estamos en un neohumanismo con la perspectiva del Internet, de la sociedad web, de la impresora 3D, que precisamente están yendo en ese ritmo que tú marcas, transformando nuestro entorno y dando nuevas extensiones de nosotros mismos. es verdad. Y hay algo muy importante que también tenemos que recalcar, y es que para aquel momento de la invención de la imprenta, también toda esta figura del intelectualismo comienza a hacerse mucho más grande, ¿no? Porque debemos considerar que en las sociedades prealfabéticas, la primera filosofía de los griegos, la figura de intelectualismo no se consideraba en aquel momento, ¿no? Entonces, gran parte de esta posibilidad del ser humano pensante, del ser humano intelectual, valga la redundancia, se basa a través de esta postura de la lectura y de la escritura, ¿no? En efecto. Bueno, Rubén, quería preguntarte precisamente eh, cuál es la razón de la que se reduzca la obra de McLuhan a ese aforismo de el, el medio es es el mensaje. ¿Cuál es la razón de que, bueno, sabemos que hay muchas teorías políticas que han sido reducidas a un culturismo o a un aforismo, pero McLuhan en reiteradas veces cita, ¿no?, esta parte, tanto en el libro que tú has dicho que le cambia la A, pero también en el que yo te decía de entender la comunicación, quizás se podría traducir a Starting Media, que igual el primer capítulo lo desarrolla en torno a que el mensaje, como hace tanto énfasis en la tecnología, que el mensaje representa el medio, ¿no? Es decir, que el mensaje transmite y el medio produce, y que ambos son elementos diferentes de la comunicación. Entonces, ahí es precisamente donde hace el énfasis de la tecnología, pero ¿qué representa en la forma práctica de cómo se desarrolla la comunicación? Perfecto. Si nosotros entendemos la conceptualización que habíamos visto un poco antes de la ecología de los medios, hay algo implícitamente dentro inclusive del propio término ecología, y es que son los ambientes, ¿no? Entonces, el estudio de estos ambientes va a determinar la manera en la que el medio incide en los hábitos que forman los seres humanos, ¿no? Son los seres humanos quienes generan los hábitos que luego van a moldear los medios. Esa analogía entre el medio, el masaje o el medio, el mensaje, va interiorizada en dos aspectos fundamentales. Uno, que en el aspecto del masaje, los ambientes que forman los medios comunicacionales, porque tenemos que hacer una diferencia entre los medios implícitos del ser humano y los medios comunicacionales, forman determinados ambientes para cambiar las percepciones sensoriales de las audiencias. Si te parece, podemos terminar de completar un poco cómo viene este tema de los ambientes en esta segunda obra, en esta obra de medios, el masaje de Marshall McLuhan, y poder entender algunos conceptos más que él estipula para luego pasar a la parte del mensaje y a la destrucción del paradigma tradicionalista de la comunicación de Laswell y de Shannon y Weber, y cómo McLuhan lo va separando parte por parte para explicar precisamente la diferenciación entre el mensaje y el medio. ¿Te parece bien? Perfecto, entonces comenzamos con la parte de los ambientes. Muy bien. Los ambientes
son de difícil percepción. Por ponerte un ejemplo, hay una historia muy interesante que se toca en este libro, que es la historia del rey desnudo. Y habla de un rey que, bueno, está en el palacio, con todos los protocolos que tenía la realeza y la nobleza en aquellas épocas, y decide desnudarse. Todos los comensales y toda la gente se queda bastante sorprendida del acto, y es una manera de explicar el verdadero ambiente que conlleva el cuerpo humano, que en un determinado caso no es la ropa. Como habíamos visto parte de atrás, la ropa es una extensión de la piel. Entonces, poder entender este tipo de ambientes es muy difícil porque su percepción en muchos casos se torna prácticamente invisible. Pero hay una relación fundamental para entender estos ambientes, y es la relación entre el ambiente y el antiambiente. En este libro del medio es el masaje de McLuhan del año 67, él torna esta relación entre ambiente y antiambiente a través del profesionalismo y a través del amateurismo. Esto con la posición del efecto acústico y del efecto visual que habíamos visto antes de las sociedades prealfabéticas y las sociedades alfabéticas, ¿no? El ambiente, en este caso el profesionalismo, como lo desempeña McLuhan, está muy vinculado a este efecto visual, perdón, al efecto, claro, al efecto visual, sí, me estoy confundiendo, al efecto visual, que es un efecto lineal, un efecto escalonado, y que todo tiene que ir paso por paso a través de una noción racional. El antiambiente, en el caso que él mismo menciona como el amateurismo, está vinculado al efecto acústico, a un efecto mucho más de sensaciones, a un efecto mucho más de emociones, y que si lo podemos desarrollar de alguna manera para que la gente pueda entenderlo mejor, el ámbito del arte, el ámbito de la música, de la pintura, de la poesía y del desarrollo de esas habilidades emocionales del ser humano está más vinculado a un amateurismo, si podríamos considerarlo, en el pensamiento que desarrolla Marshall McLuhan en respecto a los ambientes. Entonces, se debe entender esta relación entre ambiente y antiambiente para poder darle sentido a ese medio que nosotros vamos moldeando. Los ambientes constituyen procesos activos invisibles, como te decía, es el efecto de los medios al igual de nuestro hábito. Y aquí hay un punto fundamental para empezar a entrar a este detalle de la tecnología que mencionabas. La tecnología de la imprenta crea al público, a ese público que se aislaba y a ese público que no se implicaba. Y la tecnología eléctrica crea la masa. A partir de ese momento es que comunicacionalmente podemos considerar las audiencias de masas o los grupos de masas, y ya no los determinados públicos que se consideraban en aquel momento del advenimiento de la imprenta, ¿no? Ahora, el advenimiento de la masa, como consecuencia de la tecnología eléctrica, suprime la acción individualista del público. Y a partir de este momento es que se desarrollan cambios trascendentales que nos van a ayudar a entender esta posición que mantuvo el aforismo de Marshall McLuhan del medio como mensaje. ¿Cuáles son estos cambios trascendentales? Marshall McLuhan menciona que todo está en cambio. Usted, su familia, su barrio, su educación, su puesto, su gobierno y también su relación con los otros. Y vamos a ir un poco paso por paso viendo a qué se refiere cada uno de estos. El usted es el dilema entre la búsqueda de privacidad de la tecnología de la imprenta y la necesidad de enterarse qué tiene y qué pasa con la comunidad. Y suelen surgir este tipo de preguntas que seguramente se te van a hacer muy familiares, tanto en revistas, inclusive en la propia televisión. ¿Cuánto gana usted? ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse? ¿Tiene usted conciencia de tal cosa, tal otra? La familia. La influencia va más allá de mamá y papá, menciona Marshall McLuhan, y dice, ahora todo el mundo es un sabio. En cierta medida esto puede ir muy implicado inclusive hasta la propia era de la digitalización, ¿no? Donde a partir de este momento empiezan, si podemos llamar de alguna manera, lo que en algún momento se consideraron todólogos, quizá, y ese pensamiento mecanizado de especialización que se manejó hasta antes de la llegada y el advenimiento de la tecnología eléctrica comienza a esfumarse. Su barrio, y es un punto muy importante tocar esto, la demolición del tiempo y el espacio. Diálogo a escala global, mensaje es el cambio total. Nada más alejado que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Usted ya no puede irse a casa. Tomemos en cuenta que este libro fue escrito el año 1967.
en un auge televisivo, si quieres llamarlo de alguna manera, pero ni siquiera se preveía un advenimiento de la era digital o la posibilidad en cierta medida de la horizontalidad de la comunicación. Y Marshall McLuhan ya te habla de una demolición de tiempo y espacio y que prácticamente este pensamiento escalonado ni siquiera se basa en la posibilidad de, que te digo, del propio cobijo del individuo o de la familia, si quieres llamarlo de alguna manera, en una casa, porque prácticamente todo el brote informativo te rodea en absolutamente todos los medios y en absolutamente todos los ambientes. La educación, que lo vamos a tocar muy brevemente, que él menciona que el niño crece con noticias adultas, como ser la inflación, los disturbios, las guerras, los impuestos, etcétera. Y supuesto en el tema laboral, que también es una cápita muy importante nombrar, que él hace la siguiente cuestionante. Cuando este circuito aprenda a cumplir su tarea, se refiere al circuito electrónico, ¿qué piensa usted hacer? Desde el siglo XV hasta el siglo XX, el trabajo se dividía en dos etapas, lo que hablaba hace un momento atrás. La mecanización y la especialización, métodos que no pueden funcionar para la supervivencia en nuevos tiempos. Y menciona la siguiente frase que engloba muy bien el pensamiento, ¿no? Venga a mi oficina, le dijo la computadora al especialista. En este punto, yo no sé si en este punto Marshall McLuhan definitivamente había empleado algo que quizá él no denominó precisamente hasta nuestros tiempos. En el tema de la mecanización, precisamente podemos decir que por lo menos yo comparto el criterio. Ahora, en el tema de la especialización, considero que la especialización hoy por hoy puede considerarse de alguna manera una de las salidas del ser humano ante la magnificencia tecnológica que cada vez nos va gobernando más. Pero eso vamos a hablarlo un poco más adelante. El gobierno, que él habla del recuento de votos, Robert, la perdón que práctica... te corte. Perdón, dime. Te tenía una pregunta, digamos, respecto justo a la forma en la que cerraste, ¿no? La computadora le dijo, venga a mi oficina. De alguna manera, te quería preguntar si McLuhan lo que nos está queriendo decir es que ese desarrollo de tecnología como prótesis y que, bueno, estamos entrando en una forma en la que cada tecnología tiene sus propios prejuicios, individualmente en la medida que extendemos nuestros cuerpos, ¿no? En esas extensiones nos retroalimentan y alteran significativamente en muchas formas el conjunto de la sociedad, ¿no? Uno quizás se asombra al ver cómo ya no hacemos uso de nuestros propios sentidos precisamente por la, no sé si será verdadera o relativamente no tanto, digamos, pero hay un uso y una eficacia de estos medios tecnológicos que hacen que las experiencias propias ya no las sintamos. Nos vamos a un ejemplo bien puntual. Ya no sabemos, a no ser que sea de extrema necesidad, lo que es realmente escribir, porque casi todo el tiempo estamos haciendo esta tarea a través del celular o de la tablet, de un medio completamente digital, ¿no? De una extensión. Precisamente, tienes toda la razón. Y el detalle está en que, bueno, si nosotros un poco retrotraemos el tema de la historia, inclusive en la propia economía, una economía de industria, una economía de maquinaria pesada, era sumamente importante la mecanización del individuo, la mecanización del trabajador y en cierto punto la especialización para salir de un parámetro relativamente común de mecanización, si quieres llamarlo de alguna manera. Lo que Marshall McLuhan te dice en este punto es esa mecanización, hoy por hoy, en aquella época, vamos a hablar de 1967, ya no convive con el proceso tecnológico porque el ambiente que engloba a ese proceso tecnológico está por encima de esa propia mecanización. Y esto, sin lugar a dudas, que lo vivimos hoy en día, en el sentido de que ya prácticamente las labores de mecanización, por lo menos en grandes niveles de industria y de tecnología, están siendo ya prácticamente obsoletas en el desarrollo por parte de los seres humanos, ¿no? Exactamente. Bueno, es curioso, ¿no? Lo pongo como anécdota, no sé por qué hoy estoy así un poco con ganas de hacer algunas alusiones que no son necesariamente emparejables, pero mientras mencionabas igual eso, no sé si, bueno, tú que eres músico, escuchaste el año pasado, creo que salió más o menos por esta fecha,
la canción del Cuarteto de Nos que es punto entre humano y computadora. Y bueno, Exactamente. no sé por qué, pero medio que me hizo recuerdo igual a esa canción. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y mira, dos cosas interesantes en ese aspecto. Para empezar, es un temazo, sin lugar a dudas, del Cuarteto de Nos, pero la propia voz de esa canción, la voz de la computadora, si podemos llamarla, fue grabada con una voz del propio sistema operativo de la computadora. Entonces, eso, por ejemplo, es algo sumamente llamativo, ¿no? Porque inclusive mantiene determinadas métricas. Y en el segundo aspecto, es que para Marshall McLuhan, lo que tú denominas el tema del arte, es una de las salidas que en su tiempo él ve para el desarrollo del efecto acústico y del efecto sensorial de los medios que cada vez están siendo más coaptados por el efecto visual. Así que tiene mucha relación. Bueno, Robert, después de esta breve anécdota que me ha gustado igual, te dejo seguir continuando la exposición. Bueno, perfecto. Estábamos entonces viendo los cambios trascendentales para retroalimentar un poquito, que ya empieza a explicar Marshall McLuhan desde el advenimiento de la tecnología eléctrica. Habíamos visto que cambia uno, cambia la familia, cambia el puesto, cambia la educación y también cambia el gobierno. En la hora del recuento de votos, la práctica ineficaz de la evaluación social, el público se acabó. Este punto es bien interesante, ¿no? El público se acabó, tajante. Hoy la audiencia masiva, sucesora del público, que había sido la tecnología de la imprenta, puede ser usada como una fuerza creadora y participante. Y definitivamente, ¿cuánto tiempo, me pongo a pensar, tiene que pasar para comprender este aspecto que hoy por hoy juega un rol fundamental en esta revolución digital y en las redes sociales, ¿no? Que lo había considerado en la ideologización del individuo en la actualidad? En algún momento, si inclusive nosotros nos remontamos a Joseph Goebbels, que se podría considerar de alguna manera el primer ministro de comunicación, si quieres llamarlo así, de Adolf Hitler, empezó a hacer el bombardeo político tanto a través de la radio. Y a partir de esa manera se crean grandes adeptos políticos. Pero esos adeptos políticos son manejados a través de la masa. Pero hoy por hoy, esa ideologización pasa también al ámbito individual en la revolución digital y en esta era de las redes sociales, inclusive con la propia medida de los algoritmos, que más adelante la vamos a ver de manera más detallada, pero de cómo se puede ir enmarcando el pensamiento de una persona. Y el hecho de ser tan tajante en el principio de que esta fuerza tecnológica eléctrica es usada como una fuerza creadora y como una fuerza participante, nos ayuda a entender la magnificencia de de los medios y la manera en la que nosotros, a través de nuestros hábitos, vamos incrementando esos medios en este aspecto en el que toca Marshall McLuhan desde el gobierno, en el aspecto político. Y para finalizar este punto de los cambios trascendentales, tenemos a lo que McLuhan denominó los otros. ¿Qué son los otros o quiénes son los otros? El shock del reconocimiento. Demasiadas personas saben demasiado las unas sobre las otras. Cada uno está irrevocablemente envuelto en la vida de los demás y es responsable de ellos. Te soy honesto, para mí esto es impresionante. Para el momento en el que describe Marshall McLuhan es definitivamente impresionante, porque estamos hablando de un auge de la televisión donde efectivamente empieza a haber, si quieres llamar un romanticismo de empatía de alguna manera, que la sensiblería, que es un término en la jerga comunicacional, que se adecua a los medios televisivos que a través de este medio tratan de ganar audiencia y también en muchos casos recursos económicos. Pero hablar de esta posición de que cada uno está irrevocablemente envuelto en la vida de los demás, hoy por hoy es prácticamente hablar del día a día de la revolución digital y del día a día de nuestra navegación como usuarios a través de Internet y a través de las redes sociales. Entonces, en este punto, McLuhan toca algo interesante y lo denomina una celda para los culpables. ¿A qué se refiere? La detención en un recinto cerrado como una acción humana, punitiva, quedó atrás. Ahora la culpa es algo compartido por todos. Surgen frases como que qué espantoso debe ser sentirse así. Tenemos un mundo de compromiso total donde cada uno está envuelto en la vida del otro. Y aquí hay un aspecto bastante debatible, ¿no? Porque por un lado podemos entender el hecho de decir,
Pero no está mal tener o sentir empatía por otra persona, o no está mal decir o implicarme en la vida de otra persona y desarrollar determinada opinión o determinado relato. Eso por un lado. Pero por el otro lado también podemos tener un romanticismo a la realidad disfrazada de empatía, ¿no? Una sensación de sobrecarga, si se puede considerar de alguna manera, del propio derecho y obligación, tanto en el plano coercitivo jurídico de una persona, bueno, responder por determinada cosa que ha sucedido. Entonces, quizá entramos en una desinformación autoprovocada, si podría llamarse de alguna manera, en tener la necesidad, pero del 100% de la implicación empática hacia otra persona. Yo no puedo decir si eso es al 100% positivo o al 100% negativo, pero que determinadamente ha generado un cambio trascendental desde este proceso de la televisión en los años que hablaba Marshall McLuhan hasta nuestros tiempos, creo que es innegable e inevitable. La televisión, bueno, tiene un componente sensorial de extrema sensibilidad, es lo que decía hace algún momento. Él menciona la abolición de la escritura, que los comerciales en aquel momento reflejan una concepción real del medio. No hay tiempo para la forma narrativa tomada de la imprenta y se abandona el relato. Este también es un punto bien interesante porque en aquel momento tenía total razón Marshall McLuhan en el sentido de que la gente necesitaba los componentes sensoriales que no se los daba la escritura por los efectos acústicos y visuales que habíamos hablado anteriormente. Entonces, poder ver la publicidad que se desarrollaba en aquellos años nos hace entender que el efecto era directamente, ¿no? Era lo que en gran medida veíamos la anterior vez en la escuela norteamericana, los efectos, crear una sensación y crear un objetivo en estas audiencias de masas. Sin embargo, ahora si uno pasa el tiempo y lo transporta hasta la actualidad, yo pensaba un poco el momento de armar las partes de la charla y veía algo bien interesante, ¿no? Y es el hecho de que, de lo que Marshall decía, que se abandonaba el relato y se abandonaba la narración de la época de la tecnología de la imprenta. Si nos ponemos a ver un poco el marketing hoy en día, no sé si tanto en la televisión, pero en las redes sociales, toma mucha fuerza este tema de la técnica del branding, que prácticamente trata de venderte un producto, de venderte una idea mediante el relato y mediante la El narración, ¿no? storytelling, ¿no? Entonces, Tanto se exactamente. habla. Igual, y podemos ver el resurgimiento del escrito, si quieres, no segmentarizado, digamos, por economía, política, sociedad, mundo, como podría estar en un periódico, pero los famosos posts de Facebook hacen y que llegan mucho más que cualquier periódico que tiene la cosa escrita, ¿no? Tiene también esta lógica contradictoria que está señalando de que han recobrado fuerza, por así decirlo. Y a partir de este punto, Marshall McLuhan considera dos tipos de guerra. Y esto es muy importante entender porque a medida que vayamos avanzando nos va a dar una lógica muy clara de lo que posteriormente iba a suceder. Menciona, la guerra total es una guerra de información. Eso es fuerte. La libran los sutiles medios eléctricos en frío y sin cesar. Hoy por hoy los podemos considerar al Internet, las redes sociales, los propios relatos de los que hablábamos y también este tema que ya es bastante recurrente de las fake news. La Guerra Fría es el verdadero entorno que rodea todo constantemente. Sin embargo, son necesarias las guerras calientes. Son acontecimientos y juegos trágicos que pretenden desde aquel momento y con mucha más fuerza hoy por hoy develar la realidad tras el medio. Porque en la normalización de un relato, develar la realidad tras el ambiente que normaliza ese relato, más allá precisamente del medio comunicacional, se torna muy difícil y muy consecuente en nuestros tiempos. ¿Qué decía Marshall McLuhan? A algunos les gusta caliente y a otros les gusta fría. Un poco de humor que ponía el autor canadiense en algunas de sus obras. Esta relación de los ambientes y del medio como masaje se desarrolla al final de la obra de una manera muy clara, con un pequeño extracto de titular de un diario, si no estoy mal, del año 1965, que decía lo siguiente, te lo leo textual.
La falta de energía eléctrica desorganiza el noreste. 800.000 personas quedan atrapadas en los trenes subterráneos. Los autos están paralizados. La ciudad se mueve a tientas en la oscuridad. ¿Qué explica Marshall McLuhan respecto a esto? Lo que habíamos venido hablando un poco antes. Los medios, al modificar el ambiente creado por el hábito de la sociedad, el ambiente creado por el hábito del individuo también, al modificar el ambiente suscitan en nosotros percepciones sensoriales de proporciones únicas. Si volvemos a leer la nota, tenemos prácticamente un panorama caótico a causa aparentemente de un apagón eléctrico. Entonces, si el gran apagón de 1965 hubiese continuado durante medio año, no habría quedado duda de cómo la tecnología eléctrica moldea, altera, modifica y masajea cada instante de nuestras vidas. Para poder otorgar un resumen de cómo se ha ido abordada esta obra de Marshall McLuhan, podemos entender que al hablar del término el medio es el masaje, lo que el autor nos está tratando de decir es que ese ambiente generador de contenido, que el contenido es el mensaje, está condicionado en gran parte por el medio que involucra al ambiente y lo hace ver de diferente manera, ¿no? En pocas palabras, lo que nos dice Marshall McLuhan es que si la realidad del titular de aquel diario hubiera sido no tan caótica en el aspecto de la dependencia de la tecnología eléctrica de los habitantes, sino de cómo la tecnología eléctrica podía paralizar la vida de los habitantes, se estaría cambiando de alguna manera el ambiente que moldea al individuo y que moldea a la sociedad. En resumen, esta obra de Marshall McLuhan nos dice que el ambiente se convierte en medio, que la imprenta fue la creadora de un pensamiento lineal o eslabonado, separando al pensamiento de la acción. Ahora, para aquel momento, año 1967, con la televisión y la interpretación del arte, que es lo que anteriormente te explicaba cuando dabas la anécdota de la banda de Cuarteto de Nos, con la interpretación del arte, el pensamiento y la acción están próximos entre sí y la implicación social de la que hablábamos con el advenimiento de la tecnología eléctrica, esa implicación social es mayor. Volvemos a vivir nuevamente en una aldea. Es bastante fuerte lo que dices, particularmente también por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Porque precisamente ese gran apagón, podríamos usarlo como analogía a lo que estamos viviendo hoy, que nos damos cuenta de las condiciones tecnológicas reales en las que nos estamos desarrollando, ¿verdad? Y de seguro va a ser uno de los elementos de análisis que seguro saldrán, no de solo un lugar, sino de muchos después de esta pandemia para estudiar y seguir estudiando esta, podríamos decir, esta sujeción que pueden llegar a generar también los medios respecto al modo de vida que podemos llegar a tener. Totalmente. Y el ejemplo que pones del tema de la pandemia es fundamental, inclusive en el propio hecho de este propósito de aldea global, ¿no? Hay una imagen en el libro El medio es el masaje, del año 1967, que a la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo, si podrían tenerla, la pueden encontrar en internet. Es una imagen muy interesante que forma una especie de aldea, están determinados individuos y hay una persona en particular que está haciendo una gesticulación más o menos así, con los ojos bastante abiertos, y todos alrededor están viendo a esa persona. Si tú traes este advenimiento que mencionaba Marshall McLuhan en aquel año, si lo traes a la realidad y exactamente al tema de la pandemia, esa implicación del individuo a través de sus redes sociales conforma plenamente la misma figura de aldea global que en aquel momento hablaba McLuhan. ¿Te parece si con esta introducción pasamos un poco a analizar a qué se refería McLuhan precisamente con este término de la aldea global? Claro, sin duda, Robert, me parece pertinente pasar a eso. Y bueno, para esbozar un poco lo que estabas diciendo, si no entiendo mal, es precisamente el explicar el poder, digamos, que los medios ejercen, la influencia que tienen eh, sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra individualidad, pero también sobre nuestra colectividad. Creo que en esa parte de la colectividad se desarrolla también esta parte de la aldea.
Precisamente. Mira, en el tema de la aldea global, como habíamos mencionado, obra póstuma de Marshall McLuhan, publicada el año 1989, ya bastantes años después del fallecimiento del autor y del pensador canadiense, eh, trata de como que de congregar en una sola obra intelectual, en este caso, todo el proceso ideológico que ha mantenido Marshall McLuhan respecto a la tecnología y respecto a los ambientes. Y empieza de una manera fundamental, y es explicando el intervalo resonante que nos va a dar una salida muy importante a preguntas que quizá en algún momento hemos podido tener y que, bueno, no tenían respuesta. Para entender este intervalo resonante que explica Marshall McLuhan en la aldea global, vamos a recurrir a un ejemplo que fue la misión Apolo de 1968, la llegada del hombre a la Luna, en la que los astronautas apuntaron una cámara de televisión de la Luna hacia la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que la gente que estaba en sus hogares o en diferentes lugares viendo la televisión tenía la posibilidad, y fue una de las primeras veces, que tenía la posibilidad de estar en el lugar, de estar en la tierra, de estar en la casa o en el trabajo, donde sea, y paralelamente también estar en la luna, si quieres llamarlo de alguna manera, porque podían ver la imagen. Entonces, ¿qué dice Marshall McLuhan? Dice, empieza a ocurrir un simbolismo muy grave de decir, ¿y dónde queda el espacio entre estas dos situaciones? Yo estoy viendo la televisión y al final de cuentas estoy en el lugar donde verdaderamente estoy, o los efectos sensoriales de lo que estoy viendo me hacen percibir que estoy en otro lugar. La realidad que dice Marshall McLuhan es que no estás en ninguno de los dos, que técnicamente esa percepción sensorial basada tanto en los efectos acústicos como en los efectos visuales es considerado el intervalo resonante. Este intervalo resonante establece una relación entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Y a partir de esta manera vamos a considerar tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo como fenómenos sensoriales de forma y de fondo. El tiempo, tomado como un secuencial del hemisferio izquierdo, va a ser la figura. Y el tiempo tomado como un simultáneo del hemisferio derecho va a ser el fondo. Esto nos va a ayudar poco a poco a delimitar esta idea del medio y la relación con el mensaje. El ambiente, tomando en cuenta tanto hemisferio derecho y hemisferio izquierdo en las percepciones sensoriales del ser humano y de esta figura y fondo que estábamos hablando, el ambiente del hombre no solo cambia por los artefactos que el hombre inventa, sino que también reafirma su mundo cada vez que se encuentra ante un artefacto nuevo. ¿Por qué hacemos esta introducción del intervalo resonante de la figura y del fondo, tanto en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? Porque ya hemos empezado a ver determinados conceptos que nos van a servir para darle solidez a esta figura de medio mensaje. Por un lado, el público como la tecnología de la imprenta, perdón. Por otro lado, la tecnología de masa con, perdón, el público por un lado con la tecnología de la imprenta y por otro lado las masas con la tecnología eléctrica. Después tenemos los cambios trascendentales que equipara esta tecnología eléctrica a través de los fenómenos sensoriales. Y ahora, entendiendo la figura y el fondo como hemisferio izquierdo de figura y como hemisferio derecho de fondo, podemos entender de manera más clara a qué se refiere Marshall McLuhan cuando habla de esta relación del medio como ambiente. Entonces, ahora sí, me parece muy prudente que entremos al análisis de esta primera obra de Marshall McLuhan, en este análisis sincrónico que estamos estipulando, que fue la que en un determinado momento me decías. Para entender los medios, una extensión del hombre, la obra publicada del año 1964, donde se crea este gran aforismo que definió a lo largo de toda la vida intelectual de Marshall McLuhan, todos sus trabajos, que es desarrollado en el primer capítulo del libro llamado El medio es el mensaje. Entendiendo la relación del hemisferio izquierdo, la relación del hemisferio derecho, este tema de los fenómenos sensoriales y de las tecnologías, vamos a pasar un poquito a explicar por qué para Marshall McLuhan el medio es el mensaje y todas las críticas que en un determinado momento recibió el autor canadiense, pero que sin lugar a dudas al momento de disgregar el paradigma tradicional de comunicación de Laswell, Shannon y Weber en Estados Unidos,
desde mi punto de vista es prácticamente irrefutable. Entonces, entendamos esto de la siguiente manera. A partir de este punto, vamos a entender el trabajo de Marshall McLuhan como una incidencia en los efectos que los medios provocan. Por eso es que va a tener bastante correlación con la Escuela Norteamericana de Comunicación en este ámbito. Tenemos tendencia a prestar atención al contenido y a ignorar el medio. Eso es bastante lógico por el desarrollo normalmente más fuerte de nuestro hemisferio izquierdo al momento de hacer las diferentes tareas que hacemos en el día a día. Sin embargo, el medio tiene un efecto mayor que el contenido. Tomamos atención a las percepciones sensoriales, como la que ejemplificábamos con el tema de la misión Apolo, pero no tomamos atención a lo que evidentemente está como contexto alrededor de esas percepciones sensoriales y a lo que lo vamos a considerar como el ambiente. Por ejemplo, el hecho de poder ver, oír, hablar y etcétera. Entonces ya vamos desarrollando una especie de paradigma que lo vamos a poner de esta manera con tres aspectos: el medio, el contenido y el ambiente. Cuando Marshall McLuhan expresa este famoso aforismo, el medio es el mensaje, también podríamos considerar que el medio es el contenido. Y vamos a explicar por qué. McLuhan debatía que el contenido de un medio era otro medio, y cómo el contenido de un medio puede ser otro medio sacado de otro medio que es considerado su ambiente. Lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Escribir en una computadora. Cuando tú estás escribiendo en una computadora, ves las letras en la pantalla que aparece en una página, perdón, estás escribiendo en la computadora y ves las letras en la pantalla, las letras de lo que estás escribiendo. Esto da la ilusión que parece una página impresa, pero hay algo que es claro y es que no está hecha de papel ni tinta. Mientras el texto electrónico es el medio, la tipografía es el contenido. Y si queremos llevar ese medio y retrotraerlo en otro medio, la invención de la imprenta es el otro medio, porque fue la invención de la imprenta la que facilita el proceso de copiar documentos escritos. Documentos escritos que en el otro medio tú los estás escribiendo a través de una computadora y estás formando una tipografía que se vuelve el contenido de lo que tú estás escribiendo, que paralelamente es un medio. No sé si me dejo entender un poco hasta ahí. Eh, en realidad, yo creo que en plano general se logra entender. La pregunta que yo te tengo en este sentido es de que, de alguna manera, no sé si tal vez lo estoy malinterpretando, pero se está refiriendo al proceso tecnológico y evolutivo de esa tecnología previa para el desarrollo de la tecnología actual también. Sí, sí, precisamente. Forma parte del proceso evolutivo de la tecnología, pero el propósito principal de esta explicación que hacía del medio, contenido y ambiente es el hecho de que el medio, o sea, el mensaje también es considerado el contenido, porque el mensaje tiene que tener un contenido. Por eso decía McLuhan que el contenido de un medio también era otro medio, y al ejemplificar con el tema de la computadora, si el texto electrónico es el medio y la tipografía es el contenido, hay un contenido dentro de otro contenido, porque si retrotraemos, como decía, al tema de la tecnología de la imprenta, el texto electrónico no sería el medio o el texto no sería el medio, sería el contenido. Entonces, si un contenido va dentro de otro contenido, tiene que haber un medio que contextualice ambos contenidos. Y es una de las primeras figuras que plantea Marshall McLuhan para determinar la potestad, o perdón, no diré la potestad, para determinar la importancia en cuanto al medio, a diferencia de los otros criterios que presentaba este paradigma comunicacional tradicionalista de Shannon y Weber, que lo explicamos líneas más abajo. Perfecto. Bueno, Robert, respecto a este tema, yo creo que ha quedado todo claro. ¿Hay alguna otra acotación que quieras hacer al respecto? Muy bien, vamos, prosigamos entonces.
A partir de este punto ya vamos a entrar en materia del aforismo tradicional de McLuhan, del medio es el mensaje, y la refutación al paradigma tradicional de comunicación, que como ya lo habíamos hablado anteriormente en la anterior conversación, pero lo volvemos a mencionar, es el emisor, el mensaje, el medio, el receptor, y entre toda esta cadena tenemos un feedback de efectos y también de ruido que puede alterar el proceso comunicacional. Eso es lo que había armado Harold Laswell y el paradigma de Shannon y Weber en la Escuela Norteamericana de Comunicación. Decíamos antes que este paradigma comunicacional hoy en día sigue siendo utilizado por muchos medios comunicacionales tradicionalistas, sobre todo hablando en el contexto de la televisión en Latinoamérica. Pero, ¿cómo Marshall McLuhan refuta este paradigma de emisor, mensaje, medio, receptor y entre todos estos puntos el feedback? El medio influye la forma del mensaje. Y esto es muy interesante porque el medio antecede al mensaje y el mensaje no es independiente del medio. ¿Cómo podemos entender esto? A través de una simple idea de lógica, y es que puede existir un medio sin mensaje, pero el medio motiva el contenido y entendamos al contenido como mensaje. Para poder ejemplificar esto, vamos a tomar la siguiente cita que dice lo siguiente. Nos damos muchísima prisa en construir un telégrafo de Maine a Texas, pero puede ser que Maine y Texas no tengan nada importante que comunicarse. Sin embargo, bajo el punto que menciona Marshall McLuhan, en esta cita se está ignorando un hecho muy relevante, y es que puede ser que Maine y Texas no tengan nada importante que comunicarse, pero a través del advenimiento de este telégrafo eléctrico van a encontrar cosas para comunicar. Entonces ya entendemos que el mensaje no es independiente del medio por esta situación. Ahora vamos a hablar del emisor, que fue uno de los primeros acápites que menciona este paradigma tradicionalista de la comunicación. El emisor, bajo el pensamiento de Marshall McLuhan, no se desprende del mensaje, a menos que estemos hablando en tema de escritura pura, pero al hablar de una comunicación que enfoque tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho con estos fenómenos sensoriales, no nos estamos basando precisamente en una comunicación de escritura pura. Entonces, dejando de lado esto, el emisor no se desprende del mensaje. Si el emisor no se desprende del mensaje, porque el mensaje sigue, o sea, el mensaje no es independiente del medio que lo antecede, entonces, si el emisor no se desprende del mensaje, el contenido, lo que consideramos el mensaje, es el fenómeno de los emisores que se extienden. Es como si podríamos decir que la tecnología es el fenómeno de extensión del ser humano, el contenido es el fenómeno de extensión del emisor. Entonces, si vemos que el mensaje no es independiente al medio y el contenido como mensaje no es independiente al receptor, tenemos que también tocar este tema con el otro factor, con el factor del otro costado de este paradigma norteamericano, que fue el receptor. ¿Y qué pasa con el receptor? En cuanto a los receptores, son los receptores los que crean el contenido en el sentido que interpretan el mensaje y generan su significado. Podemos considerarlos, si quieres, receptores o si quieres, perceptores, pero tomando en cuenta esta línea del feedback que acontece en el paradigma tradicional comunicacional, este feedback, esta retroalimentación está basada en cuanto a la interpretación del receptor. Entonces, es el propio receptor el que le da el contenido y el que le da el significado a la extensión del emisor. Y si entendemos esto, si entendemos que el mensaje no es independiente del medio, que el contenido como mensaje no es independiente del emisor y que tampoco el receptor, y que tampoco el contenido que emana del receptor no es precisamente independiente, nos queda analizar un elemento. El único elemento que no tiene existencia independiente es el contenido, porque el medio puede ser independiente, el emisor puede ser independiente, el receptor o el perceptor puede ser independiente también, pero el contenido, el mensaje, no es independiente a ninguno de estos términos. ¿Por qué? Porque el emisor y el receptor se hallan conectados mediante el medio. ¿Y cuál es el medio? Es el ambiente que a través
de la propia manera y hábitos, tanto del emisor como del receptor, que si quieres ponerlo en otros puntos, la sociedad, las masas o los individuos o los grupos de personas, están conectados a través de este medio y están conectados a través de este ambiente. Entonces, esta simple figura, esta simple separación de los preceptos que consideraba el paradigma tradicional de la comunicación, es la que hace entender por qué Marshall McLuhan estipula que el medio es el mensaje. No sé si se entiende. Sí, Robert, precisa la explicación. Lo que yo te quería preguntar es sobre, tal vez una pregunta un poco más metodológica, ¿no? Respecto al trabajo de McLuhan, porque mientras escucho la explicación me viene a la mente de que realiza de alguna forma un trabajo arqueológico de la comunicación, ¿no? No entendiendo como una totalidad, sino viendo las capas en las que se van desarrollando las cosas y un trabajo de entender bajo qué discurso dominante se están desenvolviendo el resto de componentes que igual son existentes. Inclusive antropológico, y tienes toda la razón. Y creo que esto está más dictaminado a un hecho de que, bueno, la gente que quizá es apasionada o estudiosa un poco del ámbito de la comunicación, siempre se da a entender que la percepción comunicacional del ser humano emana directamente del lenguaje. Y ese es uno de los errores, bueno, no te diré errores, porque no es un error, pero es una de las consideraciones que Marshall McLuhan no toma en cuenta en su trabajo, porque él no se va precisamente a de dónde emana la posibilidad de comunicarse dentro de los individuos o de los seres humanos, sino a la percepción de cómo se engloba esa comunicación a través de los medios. Y es que el medio determina muchísimas cosas, ¿no? El medio en el cual dos personas o un grupo de personas se están comunicando va a determinar gran parte de los resultados y del contenido de esa comunicación que haya entre las personas. No es lo mismo la comunicación, por ejemplo, que estamos teniendo en este momento, una comunicación de interconectividad, no es lo mismo a una comunicación en un ambiente, por decirte, de fiesta, o en una discoteca, o en un lugar con mucha bulla, o caso contrario, en un ambiente de silencio absoluto. Son situaciones totalmente diferentes que van cambiando la percepción de los individuos, estas percepciones sensoriales de los hemisferios, dependiendo del medio. Pero sí comparto plenamente contigo en el hecho de que el trabajo de McLuhan quizá pueda ser derivativo tanto en aspectos de arqueología o de antropología, más allá del aspecto netamente fenomenológico de la comunicación. Perfecto, Robert. Y creo que en lo práctico eh, viene a ser demasiado útil, ¿no? Este pensador en nuestros días. En su tiempo se lo tachó de determinista tecnológico. Sin embargo, con el pasar de los años se ha visto que muchos de los postulados que proponía han resultado desarrollados nomás, ¿no? En la realidad se han producido y resulta realmente alguien con mucha visión, se podría decir, de cómo se iba a componer el mundo a nivel comunicativo, porque 50, 60 años antes de la era en la que ya estamos viviendo, estaba ya teorizando fenómenos que se han vuelto muy palpables para todos nosotros. Digamos que a partir no sé, 2012, 2010, quizá ya a nivel mucho más democratizado, ¿no? Pero que ya igual se veía a principios del milenio. Así es, sí, definitivamente. La visión de Marshall McLuhan, ese de determinismo tecnológico que mencionas, es totalmente real, ¿no? Porque hasta antes de estos postulados y hasta antes de estos pensamientos del autor canadiense, comunicación era más una visión netamente humana, netamente de fenómeno social, y la tecnología era otra cosa totalmente diferente. O sea, no había un punto de conexión entre estos dos polos. Y quien genera ese punto de conexión y quien se adelanta de alguna manera, si podemos considerar este propósito, es sin lugar a duda Marshall McLuhan, ¿no? Si nosotros queremos entender todo el proceso tecnológico que estamos viviendo en nuestra actualidad, es inevitable leer los postulados de Marshall McLuhan y ver toda esta relación tecnológica que él comienza a realizar prácticamente desde el inicio de los tiempos con las sociedades
prealfabéticas. Pero si te parece, después de haber un poco aclarado esta figura del famoso aforismo del medio es el mensaje, me gustaría ejemplificar un punto importante de ver estas relaciones tecnológicas que recordarás en un determinado inicio, yo decía, no es bueno ni siquiera, bueno, en el ámbito intelectual de ninguna manera, ¿no? Pero ni siquiera en un ámbito de prosecución diaria, no es bueno entender a la tecnología como un aspecto reciente o como un aspecto determinado para ciertas situaciones. O sea, es el ver el hecho de, bueno, la tecnología me libera de ciertas necesidades o me hace la vida más fácil en ciertos aspectos, que es verdad, que es real, pero que si entendemos el trabajo de Marshall McLuhan, él nos dice que no hay que ver la particularidad de la tecnología, sino la tecnología en general, y pone el siguiente caso, que me gustaría ejemplificarlo para que se pueda entender de manera más clara, ¿no? Esta relación de los entornos, los ambientes que hemos considerado, la manera específica de una tecnología en concreto que se usa en una tarea particular tiene mucha menos importancia que la presencia de la tecnología en general. ¿Cómo podemos explicar esto? El ejemplo de la luz eléctrica. ¿De qué manera la luz eléctrica nos puede facilitar tareas particulares? No sé, te pongo alguno que otro ejemplo. Leer un libro por la noche, iluminar la sala para una fiesta. Esa es la tecnología en concreto, esa es la tarea en particular que puede traerte una tecnología, el apoyo, a las necesidades. Pero, ¿qué es realmente la tecnología en general si nosotros estamos ejemplificando en este caso con la luz eléctrica? Es el impacto de la luz eléctrica, está mucho más allá de las pequeñas actividades que uno pueda realizar gracias a la luz eléctrica. Por decirte, la capacidad de convertir la noche en día es una completa transformación de la sociedad. Y ese es realmente el aspecto primordial que genera la tecnología en general, a la cual se refería Marshall McLuhan, para explicar que los individuos o las sociedades no pueden percibir la tecnología como una simple propugnación, no, como una simple, ¿qué te digo? Ayuda o beneficio a algún aspecto de la vida, tanto en sociedad como individual. ¿Cómo podríamos traer hoy en día este ejemplo que hacía Marshall McLuhan con la luz eléctrica? Vamos a tratar de hacer la misma figura con el Internet. No es la proximidad, no es la velocidad, no es la actualización, no es la posibilidad de los blogs, no es la posibilidad de estar en una página para comprar productos, las tareas que coadyuvan esta tecnología en los procesos digitales de hoy del Internet. La realidad es que la tecnología en general, como en el ejemplo de la luz eléctrica, era la posibilidad de poder convertir la noche en día, la posibilidad en nuestros tiempos del Internet es la interconectividad. Y esa interconectividad va a ser clave para de aquí en adelante poder entender más estos procesos de la ecología de los medios. Damos forma a nuestros entornos, a los contextos y a los ambientes, y a partir de ese momento, a partir del momento en que nosotros damos forma a esos entornos con nuestros hábitos, ellos nos moldean a nosotros. Creo que igual tenemos que hacer referencia a cómo muchas veces confundimos eh, la tecnología con lo reciente, ¿no? Como que vemos la tecnología con lo que hoy es la tecnología y nos olvidamos de que la rueda o el mismo fuego fue tecnología en su tiempo, ¿no? Fue tecnología precisamente por lo que dices, porque cambió el modo de desarrollo en el que, y el campo en el que se movía la gente con una habituabilidad. Precisamente, precisamente. Y es fundamental entender esto eh, para poder dar cuenta que quizá en aquel momento esa acusación de determinista tecnológico que se le dio a Marshall McLuhan, como tú lo mencionabas, deja de tener peso y deja de tener consolidación argumentativa cuando entendemos que la tecnología es parte implícita de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos, ¿no? Entonces, creo que siempre es bueno recalcar esto para poder entender precisamente el punto al que iba el desarrollo intelectual de Marshall McLuhan. Pero
Ya para ir cerrando un poco la idea de los textos y pasar quizá algunas consideraciones o algunas reflexiones, me gustaría retomar nuevamente La aldea global, la obra póstuma de McLuhan del año 1989, que ya la habíamos visto previamente desde el aspecto introductorio. Esta obra está conformada, si no recuerdo mal, alrededor de 8 capítulos, entre los cuales los primeros capítulos hacen un aspecto introductorio de forma y de figura para pasar a un aspecto de fondo de cómo se desarrolla esta aldea global. Lo que habíamos visto tiempo atrás es la parte introductoria de los primeros capítulos de esta forma y figura de la aldea global que desarrollaba Marshall McLuhan. Y ahora pasamos a la forma, y ahora pasamos al aspecto del fondo de este pensamiento. Después de más de 2.500 años de aplicación al hemisferio izquierdo del cerebro, porque es totalmente cierto, el pensamiento lineal, paso a paso, el fenómeno sensorial visual y la escritura, que fue totalmente desarrollada prácticamente hasta el advenimiento de la radio y de la televisión, pero incluso más en el aspecto sensorial de la televisión que de la radio. Y a partir de este momento recién se empieza a dar un poco de idea y un poco de criterio al hemisferio derecho del cerebro y a toda esta idea más simultánea que se puede conseguir a través de este pensamiento del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Entonces surge con muchísima fuerza la aplicación del hemisferio derecho, la relación de simultaneidad en el tiempo y espacio acústico. Actualmente, ¿cómo podemos entender esta relación de simultaneidad en el tiempo y espacio acústico? Con lo que conocemos como multimedia, ¿no? La combinación de ambos hemisferios. La multimedia que hoy en día se usa prácticamente con pulso no, de primera necesidad, por decirte, para los diarios digitales, que necesitan hibridar tanto su texto como el audio y como la imagen en un solo documento. Y es la manera más clara de ejemplificar la combinación de ambos hemisferios que, por decirte, no sucede con los diarios tradicionales, con los diarios impresos. Pero una de las principales maneras de esta multimedia fue congeniar eso, poder tener un determinado texto, tener un video, tener un audio que coadyuve al entendimiento de determinado video y generar más este proceso de simultaneidad que empezó a generarlo de determinada manera la televisión, y es lo que explica Marshall McLuhan, pero que se adelanta mucho más en la aplicación a escalas mucho más altas. ¿Cómo podemos determinar estas escalas? A través de un trabajo que se estipula en esta obra del señor McLuhan, que se genera una especie de ejercicio para poder entender los procesos tecnológicos y cómo estos procesos tecnológicos van a ir evolucionando y se van a desarrollar de determinada manera. Este ejercicio, este proceso que desarrolló Marshall McLuhan, se determinó la tétrada. ¿Y qué era la tétrada de McLuhan? Parte de los siguientes cuestionamientos. Por un lado está, ¿qué extienden los medios o tecnologías? ¿Qué los vuelven obsoletos? ¿Qué recuperan y qué reinvierten? Son 4 leyes que forman esta tétrada. Vamos a ir analizándolas uno por uno. La primera ley, que extiende los medios o tecnologías, relativa a la extensión, indica que toda tecnología extiende una facultad física o psíquica del hombre. Es lo que anteriormente hablábamos, por decirte que el libro es una extensión del ojo, considerándolo al libro como un aspecto de tecnología, por poner un ejemplo. La segunda ley corresponde a a la obsolescencia y es consecuencia directa de la extensión. Mientras determinados sentidos o facultades incrementan, otros disminuyen. Y vamos a ejemplificar esto posteriormente para que se entienda. La tercera ley es la recuperación debido a la estructura social para un equilibrio. Y la cuarta ley es la reversión cuando la tecnología llega a su límite, lo que McLuhan llamó el sobrecalentamiento de los medios. Ahora, vamos a retroceder un poquito al primer libro que habíamos analizado de Marshall McLuhan, para entender los medios, una extensión del hombre, con una determinada parte que nos va a ayudar a comprender muy bien cómo se engloban estas leyes de la tétrada de McLuhan. Nos retrotraemos al capítulo 4 del libro para entender los medios, una extensión del hombre, particularmente este capítulo que se llama El amante del juguete narciso como narcosis, que relaciona las 3 primeras leyes de la siguiente manera, y hay que prestar mucha atención a este aspecto porque realmente es asombroso si uno lo va relacionando sobre todo al relacionamiento con las redes sociales. ¿Cuál es el mito del narciso? Dice lo siguiente, textual del libro de Marshall McLuhan.
El mito de Narciso atañe directamente a un hecho de la experiencia humana, como indica la palabra Narciso. El joven Narciso confundió su reflejo en el agua con otra persona. Esa extensión suya insensibilizó sus percepciones hasta que se convirtió en el servomecanismo de su propia imagen extendida o repetida. La ninfa Eco intentó cautivar su amor con fragmentos de sus propias palabras, pero fue en vano. Estaba entumecido, se había adaptado a su extensión de sí mismo y se había convertido en un sistema cerrado. Hoy por hoy, si me permites de manera personal, me parece que es una analogía al neoindividualismo romantizado de la propia aldea global y una actualidad total de lo que tenemos en las redes sociales. Sin duda, ¿no? Y bueno, no es solo McLuhan, los muchos que han tratado ya igual en el periodo más cercano de contextualizar precisamente estas burbujas que podemos llegar a desarrollar dentro de las redes sociales y lo perjudicial que pueden ser en el sentido de que, como habíamos dicho anteriormente, sustituyen a nuestros sentidos, también sustituyen nuestras dinámicas de composición social, ¿no? Sustituyen nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de interactuar, y a mí me interesa mucho la parte de nuestra forma de escuchar al otro, ¿no? Porque tendemos a precisamente rellenar, digamos, nuestras redes sociales, nuestros espacios de desarrollo virtual con las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, un ejemplo bien burdo y vago, quizás a quien le gusta el metal no le va a salir nada de reggaetón, ¿no? Entonces, no hay esa posibilidad de diálogo con lo diferente. Es totalmente cierto. Y un punto muy importante de este mito de Narciso, que como bien te decía, si lo traemos al tema de las redes sociales, es el aspecto del culto a la imagen, ¿no? Si lo podemos denominar de alguna manera, por decirte, y no estoy diciendo que esté mal, ojo, porque tampoco podemos ser deterministas en determinadas acciones, pero por ejemplo, no sé, Instagram, digamos, como una de las redes sociales que más da Seamos un poco más propensa esa idea incisivos, del si te culto a la parece. imagen, no es Critiquemos a tanto los el culto de la... influencers. Sí, también, también. Pero es que yo te digo, si hoy por hoy, bajo esta idea del culto de la imagen y de la posibilidad que te dan las redes sociales, cualquier persona puede ser influencer. No sé si estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que tienes que tener que el mismo discurso en el que se desarrolla el influencer cumple con eh, en cierta medida con el discurso dominante, ¿no? No es que es un influencer alguien que, a ver, por ejemplo, no es un influencer alguien que está hablando de comunicación como nosotros, ¿no? No lo es alguien que, no sé, habla de que deberías comprarte una buena mochila o habla de un chiste relativamente fácil y no muy trabajado, ¿no? Entonces, creo que no es que todos pueden ser influencers, sino que hay un discurso dominante con el que tienes que estar a favor en la medida en la que desarrollas tus proyectos, tus videos, tus chistes, lo que sea, para lograr ser influencer y que ese mismo discurso igual esté captado en ti y desglosado desde una perspectiva que sea eh, agradable y que no sea contraproducente para quien no quiere que se escuche algo que no es lo típico y normal, ¿no? Quizá en este aspecto podría, no sé, para intentar dar una especie de respuesta a lo que dices, denominar que la labor, vamos a denominarla entre comillas, de un influencer está más relacionada a la simultaneidad en lo que explica Marshall McLuhan del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y puede ser más apetecible en tiempos de era digital, más fácil de tragar, si quieres llamarlo de alguna manera, para los diferentes públicos, una simultaneidad de multimedia que un pensamiento eslabonado o un pensamiento paso a paso, como quizá inclusive por el propio hecho del desarrollo tecnológico de la imprenta y del libro, genera la intelectualidad, ¿no?
O sea, el aspecto de un análisis intelectual o de un análisis eslabonado no llega a ser tan apetecible más allá del medio, de la posibilidad de incidencia que puedas tener, que la simultaneidad y la multimedia que te puede dar en cuanto a entretenimiento un influencer. Ahora, hay algo que es verdad y es el hecho de que este culto a la imagen que proponen y que prácticamente te dicen todos los días las redes sociales, hace que uno va subiendo una foto con el propósito de conseguir una determinada cantidad de likes. Entonces, empieza a darse esta figura de lo que McLuhan determinaba como eso, ¿no? Que uno empieza a enamorarse de una imagen que no es precisamente la imagen de la persona. O sea, efectivamente es la imagen de la persona, pero aparenta ser la imagen de otra persona. Y esto genera dos salidas que no te puedo decir con certeza, porque creo que se necesita avanzar mucho más en cuanto a estudios para poder establecer claramente eso. Y eso, re, una manera de retroceder en el tema del punto este del individualismo, o caso contrario, es una hibridación a la idea de la aldea global que manejaba Marshall McLuhan, pero con un componente individual de que cada persona desarrolle esa determinada idea y no como un componente ni siquiera de público y mucho menos hablar de componente de masa, ¿no? Pero esta persona se entumece en ese sentido y como dice el mito, ya sea en aquel momento, en el mito dice la ninfa Eco intentó cautivar su amor con fragmentos de sus propias palabras, pero fue en vano, ya que Narciso estaba entumecido y se había adaptado a su extensión. Si nosotros entendemos desde un inicio que la tecnología es una extensión del hombre y vemos esta analogía que establece McLuhan, de que Narciso, al quedar entumecido, se había adaptado a su extensión, quizá podemos entender que gran parte de esta, no sé, de este pensamiento como que de ovejas en cierto punto a los entretenimientos que pueden generar en contenido los influencers, está vinculado a la adaptación de la extensión por parte de todos nosotros como usuarios en una red globalizada como ser Internet. Sin duda, a lo que yo me refería con el tema de los influencers va más bien al sentido de que defienden siempre el discurso dominante, ¿no? Y que en ese sentido no creo que cualquiera pueda ser un influencer. Sin ir más allá, o sea, todos defienden el tema del consumo, por así decirlo, ¿no? No es de que alguno, ¿y por qué? Porque eso da dinero. No hay que irnos tampoco muy lejos para ver ese aspecto, pero no es posible o no es tan fácil que una persona que hable de no consumo, de la no sé, de la no violencia, etcétera, tenga esa capacidad de alcanzar los niveles que tienen. ¿Por qué? Porque yo creo que los influencers tienen que verse en algún momento impulsados por alguien que les dé una palestra aún más grande, ¿no? Y esa palestra siempre va a ser la de algún medio predominante que note que los valores son relativamente compatibles, quizás no con el medio mismo, pero sí con un discurso mucho más grande, ¿no? Con una epísteme en la que se desarrolla el mundo. Totalmente de acuerdo, plenamente de acuerdo en el hecho de que sí, efectivamente, los influencers, o por lo menos gran parte de ellos, defienden e inclusive replican un discurso dominante. Pero creo que también hay que partir del hecho de que la propia idea, el propio ambiente que engloba a la interconectividad a través del Internet y las redes sociales y de diferentes plataformas, está basada en un hecho de consumo, en un hecho de consumo que la propia impercepción de estos ambientes no nos lleva al determinado hecho económico, ¿no? Pero uno consume información, uno consume entretenimiento, uno consume absolutamente todo a través de estas redes tecnológicas y a través de estas redes sociales y de esta interconectividad, perdón. Entonces, si consideramos eso, lo que en algún momento McLuhan lo llamó robotismo, en aquella época, no sé, la década del 70, por ahí, hoy en día es una era de la digitalización
digitalización y tiene satisfacciones como también contiene determinadas insatisfacciones. Por ejemplo, te voy diciendo algunas cosas respecto a eso. Eh, la interacción entre ambos hemisferios, que hablábamos del derecho y del izquierdo, para él se consideró el conocimiento comprensivo. Pero mira esto, el robotismo está estrechamente relacionado con el pensamiento del hemisferio derecho y es la capacidad de ser una presencia consciente en varios lugares al mismo tiempo. Quizá esta figura, por detrás del discurso dominante, del propio sentido de que esta interconectividad eh, no es precisamente manejada por los usuarios. Hay diferentes corporaciones de determinados grupos que son quienes manejan realmente la interconectividad. Y ese es el punto que hasta el momento no puede lograr democratizar la comunicación y que sigue respondiendo a discursos dominantes y que mientras existan determinados individuos que tengan esta capacidad de tener una presencia consciente en varios lugares al mismo tiempo a través de la multimedia, como explicaba Marshall McLuhan, ese tipo de individuos, si queremos ser tajantes, van a dominar el mercado comunicacional de interconectividad que existe hoy en día en el Internet, ¿no? Claro, y por eso hay una diversificación, igual podríamos decir, de los propios medios, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el deber escrito, el deber radio, ahora tiene el deber TV, igual tiene el deber como medio digital en sus páginas de las redes sociales, igual lanza videos cortos, entonces la preponderancia que pueda tener un medio definitivamente está en la capacidad que tenga de adaptarse quizá a la mayoría de los espacios nuevos que aparecen y de ocupar precisamente la mayor cantidad de estos para poder llegar desde las diferentes experiencias sensoriales a la audiencia. Sí, definitivamente, definitivamente. Si nuestro propósito es democratizador en el aspecto de la comunicación, es deslegitimador de determinadas acciones dominantes, hay que partir por un parámetro general, ¿no? Y es que en un momento de globalización tan desarrollado como el que vivimos actualmente, el combatir determinada situación tiene que ser combatida directamente desde dentro, no puede ser combatida desde fuera. Entonces, aquella persona que quiere combatir la elaboración o la replicación de este discurso dominante basado en las industrias que dominan esta interconectividad de Internet, tiene que saber rebatirla desde dentro de la interconectividad del Internet y de las redes sociales, y es lo que suele ser Claro, no bastante lo va a hacer desde complicado un en periódico, determinados en otras aspectos. palabras. Exactamente, Claro, exactamente. es precisamente ocupar los espacios donde se produce la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Ocupar esos espacios donde se forja un sentido común y entender cuáles son los que posibilitan la reproducción también de ese sentido común para en esos terrenos pugnarlo. Porque si, por ejemplo, el sentido común, este es un ejemplo otra vez súper burdo, se desarrolla dentro del espacio musical, no vas a crear un sentido común diferente únicamente criticando el espacio en el que se desarrolla o el género en el que se desarrolla, sino que tienes que utilizar eso porque también hay un por qué la gente le agrada, lo escucha, ¿no? Y y tienes que pugnar esas cosas que se dicen en ese espacio. Voy al ejemplo burdo. El reggaetón es machista, indudablemente, pero el reggaetón como ritmo puede ser utilizado también para, ¿por qué no?, una canción que no sea machista, que sea feminista, donde puedas pugnar ese sentido. Yo creo que una de las acciones importantes que muchas veces no tomamos en cuenta y que nos lo dice claramente Marshall McLuhan es el hecho de que, por ejemplo, las posiciones o el ejemplo que tú pones respecto al reggaetón, digamos, tiene un ambiente de por medio y el cambio de ese ambiente es principal para poder cambiar la repercusión de ese medio que, como ya hemos analizado, su contenido no es independiente a ese medio entre las personas que producen esa música y las personas que escuchan esa música. Entonces, ¿de dónde nace el ambiente?
El ambiente nace de los hábitos entre los cuales se relacionan y se van creando estos ambientes que después terminan moldeando a los propios creadores de los determinados ambientes. Entonces, en el tipo de situación o de ejemplo que ponías o de cualquier otra, creo que principalmente el desarrollar o el encontrar, el saber plasmar ese ambiente imperceptible nos permite de manera mucho más eficaz la respuesta al cambio del mensaje, más allá que lo que puedas hacer emitiendo otro mensaje, digamos. Perfecto, Robert. Acá te tengo una pregunta más y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando la conversación, que es precisamente en el aspecto y en el rol y la tarea de democratizar la comunicación. Precisamente que hemos hablado de que se tienen que pugnar esos espacios, ¿no? Se tienen que entrar y se tienen que atacar desde dentro para poder cambiarlo. Pero ahí va una cuestión más práctica quizás. ¿Cuál es la labor que se tiene que cumplir desde cada persona para pugnar ese sentido de la comunicación, ¿no? Porque no se puede ni que cada persona o cada grupo de personas tengan su medio de comunicación y desde esa perspectiva desde ese medio, perdón, den su perspectiva de cómo se desarrollan las cosas, y tampoco es posible que todos se excluyan de la comunicación como la que tenemos hoy, ¿no? Precisamente, querido hermano, mira, te pediría por favor que me des 2 minutitos para cerrar la idea un poquito con unas 3 citas textuales del advenimiento tecnológico de McLuhan que nos van a ayudar a dar la respuesta final a la pregunta que me dices. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunos aspectos que si los entendemos, como dice la frase, ¿no? Si quieres entender tu presente, tienes que mirar tu pasado, indudablemente. Y si quieres tener una idea de cómo va a ser tu futuro, tienes que ver tu presente. Entonces, si nosotros entendemos el pasado como un advenimiento del proceso tecnológico que ha desarrollado ciertas circunstancias que quizás no las teníamos en mente, nos vamos a dar cuenta que la tarea ha cambiado mucho, inclusive de la propia centralización ideológica que se tenía tiempo atrás. Te voy citando brevemente este tipo de fragmentos que desarrollaba Marshall McLuhan. Para el siglo XXI, la mayor parte de la materia escrita habrá sido transferida a algo así como una microficha ideográfica, como única parte de un número de fuentes de datos disponibles en los modos visual o acústico, lo que claramente actualmente es la multimedia, ¿no? La tecnología acrecentará la inmigración. Ojo, esta parte es interesante. La tecnología acrecentará la inmigración, generando los procesos globalizadores más allá del propio aspecto comunicacional. Esta inmigración generadora de globalización, la cual tendrá como fondo o medio la llamada era de la información. Debido a este motivo, se combinarán sofisticados ordenadores y sistemas de telecomunicaciones para producir trabajos para el 80% de la población, cambiando la economía de la industria pesada por una economía de marketing orientada a los servicios y necesidades del consumidor como centro. Es un aspecto fundamental para entender hoy por hoy cómo se va desarrollando esta revolución digital que, como te decía un momento atrás, sin lugar a dudas que está basada en un aspecto principal del centro que es el consumo y que prácticamente empieza a ser inevitable en el círculo del tratamiento de las redes sociales. La nueva corporación de las telecomunicaciones multiportadoras, dedicada solo a mover todo tipo de información a la velocidad de la luz, generará de manera continua productos y servicios hechos a medida para consumidores individuales que señalaron sus preferencias con anterioridad a través de una base de datos continua. Los usuarios se convertirán en productores y consumidores en forma simultánea. Productores de contenido, consumidores de contenido, sin lugar a dudas. Acá el aspecto fundamental para entender ese pasado con nuestra actualidad es el advenimiento de los algoritmos que considero que en unos cuantos años van a dominar gran parte, si no es más del 80% del sistema de telecomunicaciones y de revolución digital y nos van a dejar un espacio muy reducido a los seres humanos. Sigo. La era de la implosión, que la consideró Marshall McLuhan aproximadamente para el siglo XXI, la actual era digital de la información, la interactividad es como un gerente, que en realidad vendría a ser el fondo, el centro social de la situación de la oficina, y este fondo, esta interactividad es la que va a decidir cómo transformar los datos en crudo a un producto final de la información. Consideremos que la interactividad está, en este caso, emanada
desde diferentes agrupaciones o industrias dirigidas por unas cuantas personas que son quienes en determinada manera definen cómo se mueven los hilos de esta interactividad. La información debe estar contenida en un solo lugar, lo que Marshall McLuhan denominó la base de datos y lo que actualmente conocemos como Big Data, y la relevancia de este proceso está determinantemente en la velocidad. Para cerrar con estas consideraciones considero que son importantes para entender este advenimiento a nuestra era tecnológica, cierro con algunas consideraciones finales para responder tu cuestionante respecto al tema de la democratización en las redes sociales y en esta interconectividad. Es muy complicado, pero hay que basar en un principio fundamental que creo que lo hemos venido reiterando bastante a lo largo de toda esta conversación, y es que el fondo de análisis de la revolución digital es la interactividad. Sin lugar a dudas es el fondo de análisis. Entonces, cualquier cosa que se base, inclusive en el propio hecho de democratización, no solo de contenidos, sino de la propia palabra de determinadas personas, como lo mencionabas, está en el proceso de interactividad y cómo ese proceso de interactividad puede llegar a este determinado tipo de públicos. En base al mito de Narciso y la cuarta ley de la tétrada de McLuhan, se puede pensar la posibilidad de la reversión tecnológica en base al hemisferio izquierdo y la propagación de públicos a manera de escaparates de la hipermediatización. ¿Por qué te planteo esto? Porque en esta cuarta ley de McLuhan dice que hay una sobrecarga de medios y que esa sobrecarga de medios tiene que tener una consecuencia y generar algo más después. No sé si estamos cerca del punto de la sobrecarga de medios con la hipermediatización y demás cosas en la era digital, en la revolución digital. No sé si estamos cerca de esa sobrecarga, pero sí sé que esa sobrecarga puede generar un efecto rebote en los procesos tecnológicos de la historia. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente va a necesitar un escaparate de esa hipermediatización. Y ese escaparate de la hipermediatización no puede ser hipermediatizar mucho más, no puede ser generar muchas más conexiones, porque no estás logrando el objetivo. Es como en algún momento decía, tú no puedes luchar contra una hegemonía hegemonizando el pensamiento, digamos. Entonces, esos escaparates puede ser que vuelvan a generar una especie de neoindividualismo para de alguna manera acolchonar o frenar esta hipermediatización y encontrar un escaparate en ese aspecto, en base a lo que habíamos hablado anteriormente del mito de Narciso, esto precisamente en las redes sociales. El peligro primario de la interconectividad global es la dilucidación del espectro del individuo en los ambientes. Yo no estoy en contra de la implicación de ninguna manera y de la globalización en aspectos generales tampoco. Pero si se dilucida el espectro individual en esta interconectividad, es prácticamente imposible conseguir una democratización comunicacional cuando en la era de los propios algoritmos, tú no puedes identificar precisamente qué sector de público o qué sector de individuos necesita determinada palabra. Ahora, en cuanto al fenómeno del trabajo, creo que existe una arista positiva a la visión de McLuhan que hablábamos respecto a la mecanización y hacia la especialización, pero en el sentido de que la mecanización posiblemente, me animo a decirte que en un determinado tiempo va a estar casi controlada a través de los algoritmos, que son entes desarrollados con ese propósito, con un propósito de mecanizar. Pero sin embargo, el proceso de especialización es una salida fundamental para los seres humanos en esta relación conjunta de prótesis, si podemos denominar de alguna manera, con la era de la tecnología. Y termino de responder tu cuestionante yendo directamente al punto con este último aspecto. La hipermediatización y la multimedia producen efectos sensoriales de gran magnitud y estos productos y efectos sensoriales repercuten en nuestros hábitos forjadores de ambientes imperceptibles. Es muy importante entender que nuestros hábitos son los que forjan los ambientes. Tomando en cuenta nuestra realidad latinoamericana y el proceso globalizador de la tecnología, considero que en este momento las condiciones no están dadas en una primera instancia para ideologizaciones centralizadas. Lo que en algún momento hablamos la pasada charla de la Escuela Latinoamericana
Latinoamericana de Comunicación, si bien tiene preceptos muy valiosos, que definitivamente tienen que seguir siendo aplicados y se tiene que seguir buscando esa lucha, el proceso globalizador en este punto de las redes sociales ha puesto en una misma escala, vamos a dejar de lado a las corporaciones que manejan la interconectividad, dejando a lado esas corporaciones, ha puesto en una misma escala a todos los esquemas. Entonces, es prácticamente parecido como si en este momento tú pretendías otorgar una política nacionalista en un gobierno. No sé qué tan productivo o eficiente vendría a ser. Entonces, una ideología centralizada como Escuela Latinoamericana aplicada a la interconectividad en redes sociales y en el Internet, no creo que me parezca una medida eficiente hoy por hoy para poder buscar esta democratización tan anhelada de la comunicación que veníamos hablando. El rol descansa en la no pasividad a los medios que rodean nuestra interconectividad, sino más bien al reto de percibir los ambientes y moldear nuestros hábitos. El punto de inflexión del mensaje, sin lugar a dudas, que está en los vacíos. Creo que el reto fundamental que tenemos que experimentar a partir de este momento, basándonos en este propósito de democratización anteriormente mencionado de la escuela latinoamericana, es encontrar esos ambientes imperceptibles, es encontrar esos medios imperceptibles que están moldeando la lógica y luchar desde cada sitial determinado de la interconectividad de los usuarios para moldear nuestros propios hábitos que generan estos ambientes. Si moldeamos nuestros propios hábitos generadores de estos ambientes, vamos a dar un paso agigantado en el propósito de deslegitimar la idea de que el ambiente nos está moldeando a nosotros a través de toda la producción que se genera en esta difícil y complicada interconectividad. ¿Por qué te hablo de los espacios vacíos? Porque es en los espacios vacíos donde determinadamente se contiene este tipo de ambientes y este tipo de medios. No sé si has podido percibir, pero bueno, de determinada forma fue bastante intencional el hecho de tener un conjunto de marcos detrás mío que no tienen ninguna fotografía y que no tienen ningún cuadro porque tratan de representar un poco esta idea de poder percibir los vacíos que se están dando en esta interconectividad. Cierro, querido hermano, citando a Lao Tse, que decía lo siguiente: cuando se usa una rueda, 30 rayos se vuelven uno en los oficios del cubo. Los unifican los vacíos entre ellos. El uso que damos a una jarra modelada en arcilla se debe al hueco de su ausencia. En una casa las puertas, las ventanas son usadas por su vacío. Así que nos ayuda lo que no es a usar lo que es. Mil gracias, Robert. Gran manera de terminar esta conferencia. Sin duda alguna ha sido un gusto tenerte acá, como siempre, desde Cronistas Latinoamericanos, todas y todos los que formamos parte. Te damos las gracias y te mandamos un caluroso saludo. Esperemos que pronto podamos volver a tener una conectividad no solo digital, sino que ya podamos tener espacios en los que nos podamos desarrollar de manera mucho más amena, ¿no? Precisamente esos ambientes que decía. Esperamos que un ambiente próximo pueda ser, aunque no creo, un bar, pero veamos qué va pasando con esto. Querido hermano, el agradecido sin lugar a dudas que soy yo, y mediante tuyo te pido que expreses a todo el equipo de cronistas latinoamericanos, que también aprovecho para dar una gran felicitación al trabajo que vienen realizando, y bueno, agradecer a toda la gente que ha podido estar conectada, que ha podido seguir esta transmisión. La verdad es que espero de todo corazón que pueda servir. Siempre el propósito, creo que, de la comunicación está en la transformación. Esa interacción, esa información tiene que conseguir un propósito transformador, y tanto el propósito, la idea de cronistas latinoamericanos, cuanto el propósito individual de la persona que les habla, considero que tienen un punto en particular de unión, y es esa posibilidad de transformación. Te quedo nuevamente muy agradecido por la oportunidad y la posibilidad de poder expresar estas ideas a través del medio. Y bueno, que sea hasta una próxima ocasión, y como tú mismo lo mencionas, de una manera mucho más cercana, y que podamos volver a reafirmar esos lazos que en este tiempo han quedado pausados por el tema de la pandemia. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente eternamente agradecido por el espacio. Igualmente, Robert, te mando un fuerte abrazo. Bueno, a todas y todos los que nos han escuchado, y gracias por llegar hasta este momento, si lo han hecho.
y nos despedimos hasta la próxima transmisión de el siguiente Spoiler en Cuarentena. Bueno, ya saben lo que hay que hacer, criticar a los gobiernos.